Bien, pues en esta lección vamos a continuar hablando de las diferentes herramientas de dibujo que tenemos aquí. Hasta ahora hemos visto estas tres primeras y ahora vamos a continuar con el pincel de historia. Bien, tenemos dos opciones, pincel de historia y pincel histórico. Vamos a seleccionar pincel de historia, pero antes vamos a cerrar esta imagen. La cerramos, no guardamos los cambios y volvemos a abrirla. Ahora vais a entender por qué. Bien, para entender cómo funciona bien el pincel de historia tenemos que abrir el panel historia, que lo tenemos aquí, o bien nos venimos a ventana y buscamos historia, que está aquí. Perfecto. Bueno, el panel historia nos va a ir colocando cada uno de los pasos que vayamos poniendo y que le vayamos haciendo a la imagen, y en cualquier momento podemos volver atrás. Recordáis que en algunas lecciones anteriores hemos dicho que Photoshop solo permite dar un paso atrás de forma natural, que era en edición deshacer, bien, o control Z. Pero tenemos el panel de historia que nos permite volver varios pasos atrás. El pincel de historia funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos abierto esta imagen y ahora le vamos a hacer algún efecto, le vamos a hacer algún cambio. Por ejemplo, nos venimos a imagen, ajustes y le vamos a quitar toda la información de color. Le damos a desaturar. Perfecto. Y ya esta imagen no tiene color, o sea, se ha quedado en blanco y negro. Bien. Si os fijáis, esta acción que yo acabo de realizar me aparece aquí, en desaturar. Tenemos dos, la de haber abierto la imagen y la de haberla desaturado. Perfecto. Vamos a aplicarle otro efecto. Por ejemplo, nos vamos a imagen, ajustes y le vamos a dar un poco de equilibrio de color. Y le vamos a poner un tono azulado. ¿Bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Le doy a OK y me ha vuelto a colocar aquí esta acción. Yo puedo, como hemos dicho, volver atrás y ir a la versión original después de haberla abierto, o irme a desaturar, que fue cuando la pusimos en blanco y negro, o la última. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues yo con el pincel de historia colocado le puedo decir que sobre esta acción de aquí, de abrir, me aplique todo lo que yo vaya a hacer con el pincel. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen, como ves, está ahora mismo en un solo tono, que es este tono azul morado, ¿bien? Pero si yo empiezo a aplicarle aquí, vamos a hacerlo aquí, vamos a poner esta ventana para acá, y yo empezar a aplicarle, veis que tengo aquí el pincel en la versión original, pues si yo empiezo a aplicarle aquí el pincel, lo que está haciendo el pincel es recuperar la información que yo tenía en esta acción. Bien, como era la imagen original, esta manzana era roja, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues yo le aplico aquí, correcto, y la puedo dejar tal como estaba en el último paso que di, pero recuperando la información de la primera acción. Bien, ¿se entiende la idea? Perfecto. ¿Qué ocurriría si yo ahora aplico el pincel de historia aquí, en desaturar? Que os recuerdo que era el paso en el que dejamos la imagen solo en blanco y negro. ¿De acuerdo? Pues si yo ahora aplico aquí, recuperará la información que tenía en esa acción, que es cuando coloqué las manzanas en blanco y negro. ¿De acuerdo? Así es como funciona. O sea, es una herramienta muy útil porque nosotros podemos aplicar efectos y después recuperar la información de cada uno de los pasos que hayamos dado, con lo cual podemos tener en la misma imagen, en la misma fotografía, diversas opciones. Bien, bueno, pues el pincel histórico funciona de una forma parecida. Lo que ocurre es que le aplica algo de efecto, le aplica algo de textura. Vamos a poner un pincel un poco mayor. Ya sabéis, cada vez que usemos un pincel, sea el que sea, tenemos la opción de colocar cualquier tamaño, cualquier dureza, cualquier opacidad. Bueno, vamos a utilizar este mismo y ahora nos vamos a ir aquí también a la versión original y vamos a aplicar sobre esta. Si os fijáis, hace exactamente lo mismo, es decir, recupera la información que había en ese paso, pero le aplica cierto efecto artístico. Bien, es como una especie de acuarela lo que le está aplicando, recuperando la información que había, como os digo, en ese paso. Muy bien, bueno, pues este es el pincel de historia y el pincel histórico. No tiene más. Creo que es bastante interesante, es una herramienta que se usa mucho en la edición de imágenes y que nos es muy, muy útil. Vamos a volver a la versión original, vamos a darle a volver, perfecto, y nos recupera toda la imagen original. Cerramos aquí y ahora nos vamos a ir a la herramienta goma de borrar o a la herramienta borrador. Bien, tenemos varias opciones. Aquí es importante que sepamos algo. Este es el color de fondo. Bien, si nosotros
borramos aquí algo, vamos a darle un poquito más de tamaño al pincel, bien. Vámonos aquí al panel capas y vamos a ver que actualmente solamente hay una capa que es la capa fondo, ¿de acuerdo? Si yo borro algo en esta capa, lo que me aparecerá será, ¿qué es lo que me aparece? El color de fondo, el rojo. No estoy pintando, no estoy dibujando, estoy borrando lo que hay en esta imagen y por tanto Photoshop me saca el fondo que actualmente es rojo. Si este color de fondo rojo lo convierto o lo cambio a, por ejemplo, negro, no es que esté pintando de negro, sino lo que estoy haciendo es borrando la imagen y por tanto me aparece el fondo negro. Bien, perfecto. Vamos a darle de nuevo a volver. Muy bien, y ahora vamos a ver otro borrador que es el borrador de fondos. En este caso hace lo mismo, pero sin información de color. Es decir, nos deja la imagen con el fondo transparente. Recordad que estos cuadrados de aquí que aparecen en grises y blancos significa que lo que estamos viendo atrás está transparente. ¿Bien? Muy bien, funciona de la misma forma que el anterior, pero sin color. Y después, por último, tenemos el borrador mágico. Vamos a volver de nuevo a la imagen original. Y el borrador mágico lo que hace es identificar donde yo pongo el borrador y todo lo que sea más o menos de la misma tonalidad o del mismo color me lo va a borrar. Eso va a depender de la tolerancia que yo le coloque aquí. Por ejemplo, si yo borro el blanco, me va a borrar todo lo que sea blanco o de un tono parecido. ¿Veis que aquí me ha borrado también parte de las manzanas? Perfecto, eso es porque tiene una tolerancia del 100%. Vamos a darle a edición, deshacer y le voy a quitar tolerancia. Le vamos a dejar, por ejemplo, en la mitad, en 50. Si yo vuelvo a hacer lo mismo, ¿veis? Ya es más preciso. Ya no me ha borrado ciertas partes porque ha identificado que lo que quiero es que sea el color blanco el que se borre. Asimismo, lo puede hacer con el verde. Bien, borra todo lo que sea del tono verde donde yo he aplicado este borrador. ¿Que quiero ampliar esa tonalidad? Pues le puedo dar más tolerancia. Puedo decir que sea contiguo o que no, tal como vimos en lecciones anteriores con otra herramienta. Y así básicamente es como funciona. Son herramientas muy sencillas, esta del borrador. Bueno, vamos a volver de nuevo atrás y nos vamos a ir a degradado, herramienta degradado o bote de pintura. La herramienta degradado funciona de la siguiente forma. Nosotros le podemos aplicar aquí un degradado de color y ese color o esos colores los podemos asignar aquí. Si pulsas en este panel que tenemos aquí, me aparece el editor de degradado. Y puedo asignarle los que ya vienen predefinidos o bien colocar el mío propio, personalizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar, por ejemplo, este y actualmente le aplicaríamos un degradado de azul a negro. Bien, vamos a darle OK. Y si yo ahora simplemente hago clic en el ratón y desplazo, ¡plap!, me ha hecho un degradado, tal cual aparece aquí. Bien, ¿qué ocurre? Pues que yo esto lo puedo editar. Se puede editar de la siguiente forma. Colocas el degradado que quieras, pulsas aquí en este cuadrado, te aparece la información del color que tiene. Al pulsar aquí, te aparece el selector de color y puedes cambiarle el color si quieres. Vamos a ponerle, por ejemplo, para que se vea bien, este de aquí. Y aquí igualmente pulsamos, me aparece la información de color que tenemos aquí en esta zona. Al pulsar me saca otro y vamos a colocar este, por ejemplo. Puedo colocar más cursores aquí, por ejemplo, aquí y aquí, y cada uno de ellos tendrá su información de color, con lo cual puedes hacer un degradado muy personalizado. Bien, aquí hacemos lo mismo. Perfecto, y aquí le vamos a colocar un verde para que se vea bien. Es un poco extraño este degradado, pero bueno, yo creo que para la práctica, para que se entienda bien cómo funciona, nos viene bien. Y a la vez pues podemos desplazar hacia donde queremos que vaya ese color, qué cantidad de degradado queremos que tenga. Bien, por ejemplo, si lo hacemos así, aplicamos el degradado y nos quedaría más o menos de esta forma. Bien, lógicamente yo puedo aplicar este degradado sobre una única zona, no que me ocupe toda la imagen. Para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Pues seleccionar una zona, por ejemplo, esta de aquí, y con esta selección hecha me vengo al degradado y aplico, pero solo aplicaría sobre esta selección, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre aplicar a la imagen completa o aplicar solo a una zona. Bien, esto yo os recomiendo que si vais a hacer algo así tengáis en cuenta que siempre creemos una capa única e independiente para ese degradado que queramos hacer. Bueno, perfecto. Vámonos de nuevo a volver
Y ahora vamos a aplicar lo mismo, vamos a aplicarle color, pero con el bote de pintura. Bueno, esto es muy sencillo. Únicamente tenemos que seleccionar el color con el que tenemos que pintar. En este caso lo va a hacer con el color frontal y simplemente haces clic y te lo pinta. Si os fijáis, he hecho clic sobre el fondo blanco con una tolerancia de 32. Vamos a ver qué ocurre si yo le doy una tolerancia del 100%. Pues lo mismo que antes, me aplicará todo lo que tenga un tono parecido a ese blanco que yo he seleccionado. ¿Veis cómo también ha cogido parte de las manzanas? Muy bien. Bueno, pues lógicamente si en lugar de hacerlo con este color azul quiero cambiar de color, pues nada, picamos aquí, nos sale el selector, buscamos el color que queramos y volvemos a aplicar. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Muy bien, siguiente herramienta. Esta es la herramienta de desenfoque, de enfocar o la herramienta dedo. Vamos a empezar con la herramienta de desenfoque y para ello vamos a usar la lupa y vamos a acercar la imagen un poco. Vamos a aplicar algo de desenfoque sobre este rabito de la manzana, por ejemplo. Bien, aquí tenemos diferentes valores. Para empezar tenemos el pincel, que podemos escoger el tamaño que queramos, ¿de acuerdo? Más grande, más pequeño. Y después la intensidad con la que se le va a aplicar ese desenfoque, que vamos a dejarlo, por ejemplo, en un 50%. Muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es pasar. ¿Veis cómo se está desenfocando solo el rabito? Es una herramienta que te permite aplicar un desenfoque sobre una parte concreta de tu imagen. ¿Bien? Bueno, la siguiente, todo lo contrario, enfocar. Hombre, es una herramienta que no es excesivamente precisa, no es excesivamente real, porque ya os digo que aplicarle enfoque a algo que esté desenfocado en una fotografía es muy difícil, es complicado, ¿no? No se puede recuperar una información donde no la hay, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que hace es, bueno, perfila un poco, te ayuda a tener la sensación de que está más enfocado, pero no es un enfoque real. Esto para pequeños desenfoques, bueno, pues sí, pues puede dar un poco la talla. Y por último tenemos la herramienta dedo, que lo que hace es una especie de desenfoque, pero le aplica un efecto como de haber pasado un dedo sobre una superficie recién pintada. Imagínate, aplicamos aquí, hacemos clic y arrastramos, ¿veis? Hace un poco este efecto, es un pequeño desenfoque, pero que a la vez se lleva parte del color hacia el lado. ¿De acuerdo? También, lógicamente, podemos aplicarle un tamaño de pincel y una intensidad. Muy bien, bueno, pues ya vamos a la última herramienta, que es esta de aquí, que es sobreexponer, subexponer o esponja. Vamos a empezar con sobreexponer. También, igualmente, seleccionamos el tamaño de pincel que queramos y ahora podemos aplicar sobre medios tonos, sobre sombras o sobre iluminaciones. Y con una exposición también determinada. Vamos a dejarlo en el 50% y vamos a aplicarlo sobre sombras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se supone que lo que vamos a hacer es que la parte de la imagen que tiene más sombra o es un poco más oscura, la vamos a aclarar. Bien, por eso se llama sobreexponer. ¿De acuerdo? Sobreexponer. Bien, vamos a aplicar aquí, que es una parte más oscura. Y vamos viendo un poco cómo se va aclarando esa parte. Bien, se va aclarando. Podemos hacer lo mismo sobre tonos medios. Vámonos aquí, que esta es una parte más medio. Bien, vas viendo cómo vas aclarando todo aquello que quieras. O lógicamente podemos sobreexponer lo que ya está bastante iluminado, que es esta zona de aquí. Bien, como veis, es una herramienta bastante interesante también. Esto, la exposición la podemos cambiar, le podemos dar menos, le podemos dar más, hasta que se ajuste al efecto que tú quieres conseguir. La siguiente herramienta, subexponer, bueno, pues igual, pero todo lo contrario. En lugar de dar más claridad, pues lo que hace es oscurecer esa zona. Exactamente igual, seleccionamos el tamaño del pincel, seleccionamos sobre qué parte de la fotografía queremos darla, sobre sombras, medios tonos o iluminaciones. Nos vamos a ir a sombras, vamos a aplicar en otra parte y aquí lo que hará será oscurecerlo un poco más. ¿Veis? Lo oscurece un poco más. En los medios tonos exactamente igual. También la oscurecerá. Y sobre las iluminaciones, pues lo mismo. Vamos a ir a una parte más iluminada. Vamos a coger un pincel un poco mayor de tamaño. Ahí. Y ahora aplicamos aquí. Bueno, aquí le estamos dando demasiado. Vamos a quitarle exposición. Y vamos a hacer algo un poquito más sutil. Bien. ¿Veis cómo se oscurece? Perfecto. Bueno, y por último tenemos la herramienta esponja, que esta herramienta lo que nos ayuda es a desaturar o a saturar una zona. Si nosotros desaturamos, lo que hacemos es quitarle color.
Bien, vamos a poner un tamaño de pincel mayor. Vamos a venirnos aquí a esta parte y vamos a desaturar un poco pues esta zona que tenemos aquí. Bien. Lo que está haciendo realmente es quitarle información de color, no la está oscureciendo como tal, sino le está quitando esa información, la está dejando prácticamente en blanco y negro. Bien, si os fijáis, lo que hace es dejarla en blanco y negro. Y si saturamos, pues todo lo contrario, lo que hacemos es darle más intensidad de color a esa parte. Bien, es diferente, no hay que confundir la herramienta anterior que hemos visto con esta. Bueno, pues nada, con esto hemos acabado la parte de las herramientas que hace referencia al dibujo, al borrado y a todas esas aplicaciones que podemos hacer de color en nuestras imágenes. Nos queda este último bloque de aquí, que hace referencia sobre todo a los trazados vectoriales y al texto. Pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Así que, como siempre, allí te espero.